Un afectuoso saludo a todos. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria CIDIN 2021 la oportunidad de tener el agrado de comunicar algunas ideas con respecto a la investigación educativa en México. A nombre de mis compañeras, primero que nadie, la doctora Vincent Hernández Carro, a la postulante del doctorado en Ciencias de la Educación, Paola Cero Carrillo, y un servidor, el doctor Jorge Alberto Vidal Urrutia. El motivo de nuestro análisis aquí en el simposio es sobre la política educativa en México, un análisis de la mejora y la calidad en la educación en un periodo de transición. Nuestro país, en lo que llevamos del presente siglo XXI, ha evolucionado en una serie, primero que nada, de cambios políticos que han impactado positivamente el régimen como tal y por tanto el conjunto de instituciones que conlleva un gobierno. Sin embargo, en materia educativa aún hay mucho que hacer. La política educativa en México ha experimentado una serie de cambios desde particularmente la última década, el sexenio de 2013 a 2018, y lo que llevamos del presente, que es 2019-2024, donde se ha realizado puntualmente una evaluación para el servicio profesional de docentes que impacta todo el sistema educativo como tal. Eh, la preocupación más importante de los últimos dos sexenios en la política educativa mexicana parece ser ha puesto el dedo en la llaga en la profesionalización docente como un mecanismo que permita el proceso de evaluación y la mejora de la educación y la mejora continua. Esta investigación abordará algunos argumentos importantes sobre la reforma al artículo tercero constitucional y en particular un documento maestro que es el Plan Nacional de Desarrollo. Ya había mencionado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el sexenio anterior y lo que vamos del sexenio actual de 2019 al 2024. Es en este sentido que también el trabajo se inserta en un contexto de transición política en nuestro país. Esta última transición, digamos, de partidos de centro, de derecha y ahora de izquierda, es considerada para muchos una cuarta transformación en México. La transición política es una variable muy estudiada por muchos expertos a nivel mundial. En este sentido, solamente queremos exponer que la transición democrática es una estructura un tanto ambigua políticamente que puede observar dos niveles. Uno de orden estructural, que concierne a las instituciones de ascendencia diversa y a los nuevos espacios prácticamente de actuación, tanto de los actores emergentes como de los actores del antiguo régimen, ¿no? O del antiguo régimen precedente. Y en un segundo plano, concierne a la conducta de los actores respecto a las normas, los valores y los programas de las ideologías. En este caso, la educación es un tema de carácter estructural. México ha venido sufriendo el constante impacto no solamente actualmente de la pandemia del COVID-19, sino en sí de cuestiones que permanentemente se monitorean en nuestro sistema educativo, como es el abandono, el rezago y la cobertura, así como la reprobación. Luego entonces debemos de considerar mucho el contexto del cambio de régimen político y la elaboración de políticas públicas que si bien pueden ir dándosele continuidad de manera transeccional, también muchos de estos gobiernos ponen énfasis en el actuar un tema tan importante como es la educación, que tiene un impacto en lo social. Por política pública, que también es un tema muy desarrollado por los expertos, quisiera puntualizar todo camino de acción que realiza un gobierno democrático. Y esto comúnmente es conocido en el debate como la política pública, y lo que nosotros hacemos en esta investigación es un poco el análisis de esas políticas públicas, ese análisis de políticas, ¿no? Si nosotros recordamos brevemente o apelamos a la teoría de la política pública, nos daremos cuenta que esta, primero que nada, parte de un diagnóstico de un problema, ¿no? Es decir, identifica algún problema, ¿sí? Hay una observación y por tanto una definición y delimitación del problema a atacar por medio de la formulación de un diagnóstico, ¿sí? Es decir, un primer paso importante es el diagnóstico del problema a atacar. Posteriormente, una formulación de alternativas de solución a dicho problema,
para pasar a un punto muy, muy importante que es la hechura o el diseño, ¿no?, de esta política pública que nos lleva al punto de la implementación, del diagnóstico y de esa delimitación del problema. Hay una formulación, luego entonces, en un momento 4, de generar los programas de la política pública para tener metas, objetivos y estrategias y llegar al correcto cumplimiento de las mismas. Y como una etapa final, y no menos importante, y por donde se inserta esta presentación, tiene que ver con la evaluación de dicha política pública. Y de manera, digamos, transversal, será lo mismo en este trabajo de investigación que brevemente presentamos en este video. Si nosotros nos metemos a analizar también otra variable importante de esta ponencia, que tiene que ver con la conceptualización de la calidad, particularmente en México, bueno, la calidad es un concepto polisémico, es decir, prácticamente tiene un significado dependiendo del contexto social, los individuos y el momento histórico en el que se está generando esa percepción de la calidad. En México, en el 2019, se hace una reforma más al artículo 3 constitucional y se genera una ley reglamentaria para un sistema nacional de mejora, ¿sí? Para que de esta manera la educación en su conjunto de los actores, las instituciones, los procesos estructurados y coordinados puedan contribuir de manera adecuada a la mejora continua de la educación, para dar un cumplimiento a los fines constitucionales y a los criterios establecidos en la misma, ¿sí? Por tanto, esa ley es una ley de observancia general en toda la República Federal. Este Sistema Nacional de Mejora Continua tiene por objeto contribuir y garantizar a la búsqueda de la excelencia y sobre todo a la equidad en el servicio educativo, prestado por parte del Estado y muchas veces también por actores particulares, ¿sí?, con la autorización previamente del Estado y con reconocimiento de validez oficial de estudios. La calidad, como decíamos, es un concepto polisémico en donde pues también se ha incidido desde el exterior, como todo prácticamente el mundo lo conoce y particularmente América Latina. Se han inyectado una enorme cantidad de recursos que pareciera definitivamente tampoco alcanzan, ¿no?, o han sido de alguna manera pocos para abordar tal problemática. Los especialistas sobre la calidad educativa categóricamente afirman cosas como que no se puede llamar educación de calidad a aquella que excluye, a la que no se imparte, o a la que se imparte, perdón, en medio de muchas disparidades y desigualdades. Entonces, esto es una contextualización que agrava mucho el abordamiento del concepto de la calidad. Bueno, en el caso mexicano en lo particular, insistimos en esta ley reglamentaria para la mejora continua, que pretende particularmente ser un primer paso, ¿no?, el primer paso que empieza a consolidar la mejora en el desempeño de los actores educativos y que orientan fundamentalmente este proceso de manera inicial, continua y además donde se hace una evaluación. Algo que desde el sexenio pasado, del 2013, ha sido bastante polémico y ha generado bastante cuestionamiento en el sistema educativo mexicano, es la creación de un servicio profesional docente, en donde particularmente en esta primera etapa de 2013 a 2018, prácticamente fue concebido como una actividad punitiva. Hubo una buena cantidad de profesores que fueron evaluados sin una actividad diagnóstica y por tanto estuvieron en riesgo y perdieron las plazas de empleo. Las gráficas aquí brevemente nos pueden ayudar a entender cómo se ha ido el comportamiento de la evaluación a docentes en los últimos pues prácticamente 6 años, ¿no?, de 2014 a 2019, y vemos en la línea verde los aspirantes a un sistema de educación básica. Y por la línea de abajo, la roja en la primera diapositiva, los aspirantes a ingresar a un sistema de educación media superior. En la gráfica 2, lo que observamos es también otro factor muy importante que tiene que ver con la gestión directiva, la promoción de directores, supervisores, apoyos técnicos pedagógicos, supervisores. Y también, de igual manera, en los últimos 6 años, cómo se ha comportado esta variable. A manera de conclusión, no podemos tener una sola definición de calidad, debido a que en este concepto, como ya hemos dicho, subyacen
la idea del sujeto, la sociedad, la vida y la propia educación. Mirar la realidad educativa desde un ángulo de calidad implica un juicio que compromete a todos los actores de la educación. La calidad de la educación es un valor inherente a la realidad educativa y el concepto pertenece al orden, por tanto, de prácticamente un futuro mejor para las nuevas generaciones. Por lo que de manera concluyente afirmamos que, por lo tanto, el concepto de calidad educativa es más bien un significante y no un significado, ¿sí? Más bien es una relación entre lo deseable y lo posible, un juicio de valor entre lo normativo y lo que se puede dar y lo que finalmente resulta. Es un desde donde interrogamos la realidad. Muchas gracias por su atención, muy amables, enhorabuena para todos. Gracias.